Hola, ¿cómo están? Hola familia PDA. Qué bueno que nos podamos encontrar otra vez virtualmente. Eh, pero bueno, sabemos que estamos todos juntos, ahí nos vamos siempre saludando en el chat y sabemos que está toda la familia de Puerta de Adoración conectada, ¿sí? Eh, bueno, es un placer para nosotros poder compartir una breve reflexión de algo que en primer lugar obviamente nos hace bien a nosotros. Eh, y bueno, es la primera vez que nos toca que nos toca dar un mensaje así Sí, tan un martes. un martes, tan general, ¿no? Por ahí para a veces para los jóvenes o algo de eso lo hemos hecho, pero bueno, está buena también esta posibilidad, así que bueno, queríamos compartirles un poquito también de lo que eh, de lo que Dios nos fue hablando a nosotros. Como les decía, es en primer lugar nos hace bien a nosotros y esperemos que poder transmitirlo, ser buenos comunicadores de esto y que les pueda hacer bien a ustedes también cuando lo reciban. Bueno, ya hace aproximadamente casi 2 años, 2 años, justo para Pascuas. es verdad, justo para las Pascuas, me Para había olvidado. Pascuas. Ya, o sea, dentro de poquito, en abril se cumplen 2 años de que estamos en Puertas de Adoración. Eh, y bueno, una de las cosas que nos llamó la atención, eh, nosotros ya conocíamos el lugar, ya habíamos venido y demás, pero una de las cosas que quizás en algún momento nos hizo un clic, es una frase que está colocada en la iglesia, en el templo. eh, para los que por ahí asisten, habitualmente conocen la frase, o por ahí si nos están viendo de, de otro lugar, ahora se las vamos a comentar. Es una frase que está pegada eh, en el escenario, está a la vista de todos, es muy llamativa. Y por ahí cuando nos empezamos a congregar en Puerta de Oración, como que nos hizo un clic, porque si bien la conocíamos, es una frase que obviamente está contenida dentro de un versículo, pero creo que por ahí en ese momento como que Dios nos mostró algo distinto, ¿no? Como cuando Sí, uno lee un versículo tantas veces y después llega un momento en el que quizás a uno le hace un clic. te eh, vuela la cabeza. claro, Dios te habla por medio de un versículo que has leído muchas veces y que es puntual para ese momento de tu vida. Ujú. Probablemente porque nosotros teníamos una formación, o no una formación, sino más bien una estructura diferente. eh, Quizás pensábamos un poco distinto a lo que dice esta frase justamente. Si bien, repito, la conocíamos, por ahí, qué sé yo, cómo éramos nosotros un poco más, eh, Sí, que a qué sé yo, veces ¿no? priorizábamos quizás otras cosas. Claro, no era un versículo al cual le dimos la entidad que requiere, ¿no? Por ahí, eh, al, al empezar a ir a puertas, cuando lo leímos, ahí es como que también creo que Dios nos confrontó, de decir, eh, por qué este no era nuestro estilo de vida, ¿no? Así que bueno, creo que también va por ese lado. Como que lo pusimos un poco en el nivel de importancia, le dimos el peso que correspondía al versículo, porque por Sí, ahí era una parte más que no le prestábamos tal vez tal importancia, ¿no? sí. Y como les decía, esta frase, por ahí ya que van a Puerta de Oración ya se deben estar imaginando, pero está contenida en un versículo. Está contenida en un pasaje que obviamente Jesús fue el protagonista. eh, y casualmente, como era lo que queríamos compartirles, al iniciar el capítulo, que está en San Juan 13, eh, puntualmente o casualmente se da en un contexto de tiempo muy similar al que estamos viviendo hoy, cercano a las Pascuas. De hecho, arranca el capítulo diciendo que eran próximos a los días de Pascua. Entonces, bueno, nos pareció también interesante eh, poder usar esa referencia, ¿no?
se desarrolla toda una situación que después vamos a ir mencionando y hablando, donde está Jesús. Y en cierto momento Jesús, en San Juan 13, versículos 34 y 35, Jesús dice lo siguiente: un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Bueno, esa es la frase que está escrita, que hay un cartelito que está pegado en el escenario del templo, ¿sí? En esto los conocerán, que se amen unos a otros. Bueno, y como que eso que Jesús mandó, ese nuevo mandamiento, que es justamente lo que titula a este mensaje. Jesús en algún momento ya había hablado, ¿no?, de que toda la ley se resumía en dos mandamientos, y uno de ellos era puntualmente el amor para con el prójimo, y como que hace un nuevo énfasis en eso, y dice: un nuevo mandamiento les doy. Y puntualmente dice que sus discípulos van a ser conocidos por esta razón. Claro, por el amor que tienen entre ellos, ¿no? Dice puntualmente: en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Entonces un poco nos pusimos a pensar que como discípulos, como aprendices de Jesús, siempre que uno tiene un maestro, deja una impronta, deja una marca en uno, ¿no? Puntualmente por ahí no en el tema de ser un maestro, pero pasa mucho con... Sí, a mí me pasa en la medicina, que uno ya se da cuenta, un médico que fue formado, no sé, en la escuela de el verticalismo, o no sé, en determinada universidad, uno ya se da cuenta cuando ve al otro cómo practica la medicina, más o menos te das cuenta dónde estudió, si en la UBA o en la Universidad de La Matanza, o porque tienen diferentes tipos de plan de estudios. Entonces, la formación, el maestro, deja una impronta en el profesional, y después el profesional se desenvuelve y practica la medicina de cierta forma que el resto puede darse cuenta dónde estudió, ¿no? O dónde fue que se formó. Bueno, por ahí a mí, en mi caso, con respecto al tema de la docencia, me pasa también el hecho de que por ahí cuando, no sé, yo no doy la misma materia en todos los años, sino que hay distintos profesores que son compañeros míos, y por ello cuando recibo alumnos de distintos profes, por ahí veo cómo cada profesor dejó su marca, ¿no? Quizás alguno enfocó una materia que es muy de la matemática y todo eso, lo dio a un lado más teórico, más de la historia, y uno se da cuenta que los chicos van como teniendo esa huella que les dejó el profesor. Pasa también, qué sé yo, en la música. Sí, en todos los ámbitos. Cuando uno es músico, por ahí también, si uno estudia con X profesor, tiene determinados rudimentos, determinadas formas que uno después las termina escuchando en el alumno. O me pasó justo, me estaba acordando, puntualmente en la arquitectura. Recién me acordaba de una situación, mi mamá es arquitecta, y me acuerdo que una vez veníamos por el barrio, y yo digo: mira esta casa, le digo a Flor, esta casa parece que la hubiese diseñado mi mamá. Es muy parecida a mi casa paterna. Tiene ese estilo de picos, de ventanas grandes. Bueno, y un día en una comida le pregunto: che, ma, vos ¿viste la casa que está en tal calle, tal así, así? Le digo: parece que la hubieras armado vos. Sí, la diseñé yo, de hecho. O sea que hay una impronta del profesional o del maestro, del docente, en su creación, ¿no? En sus alumnos, o dependiendo de cada situación. Y puntualmente eso lo transportábamos justamente a lo que Jesús decía, ¿no? Que nosotros como discípulos de Jesús tenemos que tener esa impronta particular que es el amor entre nosotros. Uh-huh. Y bueno, y ese amor... No, esta frase, volviendo un poco a lo que decíamos, esta frase lo que a nosotros nos despertó fue muchas preguntas.
nos preguntamos cómo tiene que ser ese amor, de dónde lo obtengo, cómo lo hago crecer. Entonces, esos cuestionamientos nos hicieron a nosotros pensar un poquito más en profundidad, buscar en la palabra qué es lo que es, cuál es ese amor que tenemos que tener entre nosotros. Y un poco para jugar con la palabra amor, le pusimos a cada letra una característica, ¿no? Entonces pensábamos, la A de amor responde un poco a cómo tiene que ser ese amor, ¿no? Y la A le pusimos la palabra ágape. Bueno, ustedes sabrán, la palabra ágape es el amor que Dios nos tiene, es un amor sin condiciones, un amor que es absolutamente generoso, que no busca el propio interés, el que ama, o sea, el amante busca siempre el bienestar y el beneficio del amado, ¿no? No busca generar un beneficio propio, ¿no? Esta es como la característica principal del amor ágape. Un amor sin condición. Un amor que va más allá de lo personal. Y para profundizar un poco más en este punto, en 1 Corintios 13, del 1 al 3, Dios nos muestra que necesitamos este amor para poder desarrollar nuestros dones, ¿no? Este amor es necesario para lo que hagamos en todos lados, ¿no? Porque uno por ahí piensa los dones en la iglesia nada más, ¿no? Pero desarrollarnos con este amor en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde vayamos, que lo podamos hacer crecer. Bueno, este versículo habla de que podemos hablar lenguas humanas o angélicas y estas palabras van a ser ruidos inútiles si no tenemos amor. Podemos tener sabiduría humana, sabiduría en cuanto a la palabra, podemos saber un montón, podemos unir esas dos sabidurías y sin amor no ser nada, ¿no? Que esté vacío. Y hay algo importante que Jesús nos deja, que es un ejemplo. Jesús es el ejemplo supremo de este amor. Como decía Ger en el versículo, que él nos decía que así como él nos ha amado, nosotros tenemos que amar a los demás, ¿no? Que él siempre sea como ese ejemplo que nosotros seguimos. Que cuando uno ve la vida de Jesús también es un amor supremo, ¿no? Terminar entregando su propia vida por nosotros, como el ejemplo perfecto de lo que es el amor ágape. Sí. Bueno, esta es como la primera palabra que pusimos. La segunda, que es con la letra M, le pusimos la palabra medio, que también responde un poco a cómo tiene que ser ese amor. Tiene que ser el medio donde nos desarrollamos. Tiene que ser la atmósfera donde nosotros vivimos, nos movemos, crecemos también, como estas palabras van de la mano, digamos, del amor. A mí me pasa, por ejemplo, bueno, yo estudio bastante lo que son las ciencias naturales, mi trabajo y demás, y cuando uno se pone a estudiar y empieza a ver los distintos seres vivos y demás, ve que cada ser vivo necesita un medio en el que desarrollarse. No podemos, por ejemplo, qué sé yo, todo lo que es vida en el agua, nunca podríamos sacarla del agua porque claramente no tiene el entorno perfecto, su medio ambiente adecuado como para poder moverse. Incluso el ser humano también necesita un determinado aire, el aire tiene que tener una determinada composición, si se varía un poquitito las composiciones ya el ser humano no podría vivir, necesita un montón de cosas para poder desarrollarse, un suelo para plantar y obtener alimentos, entonces es como que ese es el medio o la atmósfera, el entorno en el que uno que cada ser vivo, claro, tiene para desarrollarse. Y puntualmente el amor debería ser ese medio, esa atmósfera donde nosotros como discípulos de Jesús nos desarrollemos, ¿no? Qué lindo pensar eso, ¿no? Como desarrollarnos todos con un amor ágape, la verdad que es ideal. Y bueno, eso es un poco a lo que apuntamos cuando
tomamos la decisión de seguir a Jesús, ¿no? De ser sus discípulos. Imagínate tener que desarrollarte fuera de la comunidad que es la iglesia, ¿no? Que somos nosotros como cuerpo de Cristo. Sería muy difícil, los necesitamos unos a otros, ¿no? Como súper importante, creo que eso apunta también a esto, ¿no? Justamente también con esto de medio, de la palabra medio, del entorno, estábamos leyendo esta semana y fue muy útil porque estábamos leyendo 1 de Corintios, cuando el apóstol Pablo va cerrando la carta en el último capítulo de 1 de Corintios, el capítulo 16, hay un versículo que es el 14, 1 de Corintios 16, 14, dice, háganlo todo con amor. Es decir, Pablo viene especificando algunas cuestiones, bueno, le da como algunos lineamientos a la iglesia de Corintios y demás, pero a lo último, el cierre es háganlo todo con amor. Eso dice la traducción. Sí, eso es lo que dice, bueno, en este caso nosotros le habíamos leído la Reina Valera, ¿no? Y después, bueno, estábamos estudiándolo y hay algún comentario bíblico donde dice que la preposición con, de ese hágalo todo con amor, en griego puntualmente deriva de la palabra, o mejor dicho, la traducción más propia sería en amor. Como que no es que acompañamos nuestras acciones con amor, sino que lo que hacemos es estar inmersos en el amor. Justamente por eso nosotros decíamos que el amor debe ser el medio en el que nos desenvolvemos. Eso fue lo que nos dio puntualmente el pie para hablar del medio, ¿no? Que el amor no debe acompañar las acciones, sino que tiene que ser la atmósfera misma donde nosotros vivimos, nos desenvolvemos, pero constantemente, ¿no? Obviamente no en un culto de domingo, sino claro, todo el tiempo. Porque pensemos que cuando dicen esto, los conocerán, está hablando de nuestro entorno, no de alguien que te ve al pasar, sino de alguien que, no sé, comparte tiempo con vos en tu trabajo, que comparte en la universidad, que comparte, qué sé yo, en tu familia, ¿sí? Los vecinos. Los vecinos, el entorno más próximo. Sí. Entonces uno tiene que desarrollarse en ese medio, ¿no? Bueno, y la otra letra de amor es la O. Le pusimos la palabra obras. Obras. Porque el amor, digamos, una de sus manifestaciones es en obras, en actos de servicio, ¿no? Al otro. Y la verdad es que acá también vimos que Jesús nos dejó un ejemplo previo a dar el nuevo mandamiento, previo a decir que este es el nuevo mandamiento que Él nos daba. Él da el ejemplo y da un acto de servicio a los discípulos lavándole los pies. Y pensemos en estas obras, ¿no? En obras que no son sin sentido o que son obras al pasar, digamos, sino obras planificadas donde uno pone esfuerzo, tiempo, energía, ¿no? En servir a otro. Estas obras que son realmente una manifestación del amor, ¿no? Resulta que justamente, Flor, vos estabas leyendo un librito que se llama Los 5 lenguajes del amor, donde cuenta un poco cómo son las distintas las 5 manifestaciones quizás principales del amor para con el otro, ¿no? Ya sea, digamos, en una pareja o entiendo que también en alguna relación con alguien, ¿no? Sí, entre personas. Y nos reíamos una vez porque estábamos tratando de ver en dónde encajábamos nosotros en cuál de esos 5 lenguajes. Y bueno, puntualmente se daba también que uno de esos 5 lenguajes es los actos de servicio, las obras. Es decir, cuando uno ama a otro, en algunos casos tiende a puntualmente a hacer obras para demostrar ese amor, ¿no? Entonces como que el amor también se tiene que manifestar, se tiene que mostrar, porque si no se muestra es vacío, simplemente queda por ahí en palabras, lo cual por ahí alguien tiene ese lenguaje del amor que es las palabras, pero le falta el complemento de las obras, ¿no? De hacer algo por el otro. Y que es lo que Flor decía recién, que Jesús, antes de decir, en esto los van a conocer, que son mis discípulos y demás, ellos estaban, bueno, en
estaban juntos con sus discípulos y Jesús toma humildemente, Se saca el manto. Sí, se saca su Saca manto. su título, por así decirlo, porque él era el Hijo de Dios, ¿no? De hecho, hay un versículo puntual que él dice que sabía que Dios le había dado todas las cosas. Él, o sea, realmente, en ese mismo pasaje, en San Juan 13, como que demuestra que Jesús sabía bien quién era. Sabía bien que era el Hijo de Dios, la autoridad que tenía, el poder. Pero no, eso no quitó que por amor a sus discípulos, él no sea humilde y no lo demuestre por medio de obras, ¿no? Ujú. Ese fue el ejemplo, digamos, perfecto que él dejó. Sí. Bueno, y por último, la palabra que va con la letra R es rutina, que responde un poco a cómo hacemos crecer ese amor ágape. Y la verdad es que el amor en sí, y esto va un poco de la mano con lo que venimos escuchando estos últimos mensajes, que es acerca de la mente de Cristo. Hemos escuchado que la mente de Cristo debe ser ejercitada. Bueno, este es un punto principal también de la mente de Cristo, que es el amor. Y también debe ser ejercitado. El amor no es algo que, digamos, nazca de nosotros naturalmente, ¿no? Debe ser ejercitado, debemos perseguirlo, ser persistentes, hacerlo como algo voluntario, no nos va a salir automático, ¿sí? Sino voluntariamente proponernos hacer crecer este amor, ¿sí? Que sea una rutina, que sea en nuestro diario vivir, buscar que ese amor crezca. Aparte, lo que es rutina, por ejemplo, cuando uno quiere perfeccionar algo, siempre tiene que encasillarse en una rutina, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, si uno quiere perfeccionar su alimentación, tiene que entrar en una rutina que se llama dieta. Sí. Entonces uno empieza a marcar, digamos, hábitos que se tienen que repetir de alimentación, porque si no uno claramente, bueno, vamos a llamar delivery, empanada, pizza y demás, pero cuando uno quiere perfeccionarse en eso, digamos, tiene que entrar en esa rutina. Si uno quiere, no sé, por ejemplo, en algún deporte, en alguna actividad, ser no quiero decir el mejor, pero crecer, ser cada vez más perfeccionista, también tiene que entrar en una rutina de decir, bueno, entreno tantas veces por semana. En lo que es a nivel, digamos, espiritual también ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Uno tiene que tener rutinas de estudio, rutinas de oración, de pasar tiempo en comunión, ¿no? Entonces, mismo cuando vamos a una reunión, escuchar activamente lo que Dios nos está diciendo a través de los mensajes. Creo que eso, por eso es la palabra voluntario en contra de automático. El amor no es lo que es sentimiento, porque si no, un día me siento bien y tengo amor, y un día me siento mal y no tengo amor, ¿no? Eso sería lo automático que nos sale a nosotros. En contra de eso va que seamos disciplinados, que tengamos este ejercicio, que lo tengamos en cuenta cuando nos enfrentamos a ciertas situaciones, que siempre tengamos la oportunidad. Nosotros anotábamos como unos puntos en cómo podemos ejercitar el amor y decíamos, un ejercicio es, soporto con paciencia al que tengo al lado, aprovechamos las oportunidades para hacer bien a otros. Cuando a otro le va bien, ¿yo me alegro o le doy lugar a la envidia? Digo, no, este no hace nada y tiene un montón de cosas, yo me mato laburando y me cuesta, no sé, conseguir, qué sé yo, un auto, un ejemplo. ¿Practico la modestia? ¿Realmente estoy ejercitando la modestia o estoy siempre pensando a ver qué más puedo tener para ostentar? Después, ¿le creo lo que me cuenta el otro? ¿Creo lo que me dicen los demás? ¿Me fío de las personas? ¿O siempre estoy pensando que están tramando algo? ¿Que siempre tienen una mala intención? Después otro punto es, ¿decido continuar? ¿Decido mantenerme fe en la esperanza? ¿Decido
mantenerme, digamos, en la fe, en la esperanza, bajo cualquier circunstancia adversa. O sea, vienen los problemas y yo me pongo firme y digo, no, voy a seguir apostando a este amor, voy a seguir apostando a amar al otro, no importa el problema, la circunstancia. Y todos estos ejemplos que vamos de si estamos ejercitando el amor, derivan de lo que es el amor en 1 Corintios 13, lo que nos enseñan de qué es el amor, que no, digamos, no tiene envidia, es bondadoso, todo lo soporta, ¿sí? Es un poco eso lo que se debe hacer rutinario en nosotros. El hecho de tener también una disciplina, una rutina, también nos hace estar más en contacto con Jesús, ¿no? Tener más comunión con Él. Y una de las cosas cuando uno pasa tiempo es el hecho de que se identifica o se mimetiza con el otro, ¿no? A veces pasa que por ahí vemos, no sé, me pasa a ver matrimonios, por ejemplo, que por ahí tenían dos formas distintas y cuando se casan, después uno va tomando la identidad del otro en pequeñas cosas. Por ahí, en nuestro caso, Flor algo ha tomado mío, yo he tomado cosas de ella, ¿no? Entonces uno por ahí de afuera logra ver esas cosas. Y con Jesús pasa lo mismo. Cuando uno mantiene una rutina, una disciplina, permite el hecho de poder identificarte, de tomar algo de su identidad, que al fin y al cabo es lo que él dice, ¿no? Que así como nos amó, nosotros tenemos que amarnos entre nosotros, ¿no? Sí. Bueno, y un poco la idea de... No, también que esta rutina, esto de buscarlo, de leer, de estar en oración, nos ayuda también a conocer este amor perfecto que tiene Dios con nosotros, ¿no? Nos ayuda a posicionarnos en esa identidad que es producto del amor de Dios, que como manifestación de ese amor dio a su Hijo y nos hizo tener el derecho de ser llamados sus hijos, ¿no? Que conozcamos ese amor también nos ayuda, como decía Ger, nos ayuda a mimetizarnos con él, a que fluya también, ¿no? Por más que uno sí lo tiene que buscar voluntariamente, pero también que al estar tanto tiempo con él, que eso se vuelva, digamos, parte de nosotros y que fluya el amor, y se cree esta atmósfera donde a donde vayamos la podamos llevar y que se sienta, que se note. Sabe que aparte, como decíamos, no solo lo tenemos que notar entre nosotros, sino que nos tienen que ver, nos tienen que poder observar aquellos que nos conocen, ¿no? Y hay un pasaje en Mateo 5:16 donde Jesús viene, bueno, hablando acerca de que uno no va a prender una lámpara para esconderla, ¿no? Sino que uno tiene que mostrarla. Y bueno, en Mateo 5:16 dice que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, el hecho de poder mostrar también, ¿no? De poder manifestarlo, ¿no? Porque a veces por ahí uno dice, bueno, no, las obras yo no las quiero mostrar porque por ahí, qué sé yo. No, a veces incluso por hay ahí que ser humildes. Hay que ser humildes, o a veces también mezclamos el hecho de decir, bueno, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, está bien. O sea, pero a lo que vamos es que hay obras que se tienen que ver, porque te tienen que conocer por lo que vos estás haciendo, ¿no? Que al revés, tal vez ser humildes es sacarnos como esa capa y decir, yo sé bien quién soy y lo que tengo que hacer. Yo tengo que imitar a mi padre y esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, y para finalizar, queríamos leer el Salmo 139, versículo 23. Bueno, dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Bueno, que, digamos, a partir de ahora podamos dejar que Dios nos examine y nos muestre si realmente estamos teniendo este amor, si realmente tenemos un amor desinteresado, si es nuestro medio donde nos estamos desarrollando como discípulos, si estamos manifestando ese amor en obras, si realmente estamos practicándolo, si estamos teniendo esa rutina, esa voluntad de querer saber más sobre el amor perfecto de Dios. Dejemos que Dios nos examine y nos muestre
que nos guíe. Y bueno, este es un poco el desafío que queríamos dejarles, y también empezar a poder hacerlo también con nosotros mismos, ¿no? Bueno. ¿Te parece? ¿Oramos? Sí. Bueno, Dios, gracias una vez más porque nos amás y nos hablás y nos corregís, nos mostrás lo que es bueno para nosotros, Señor. Te doy gracias porque una vez más nos direccionás, Dios mío, y queremos pedirte que nos examines, Dios, como dice este salmo, que nos ayudes a ver, a poder llevar a cabo, Dios, este amor en el que nos pediste que seamos, Dios, conocidos por Él. Ayúdanos a que sea un amor como el de nuestro Señor, que sea desinteresado, incondicional, que pueda reflejarse por medio de nuestro servicio, de nuestras obras, Dios, que quienes nos conozcan puedan ver algo diferente, que puedan ver que no somos personas que reaccionan con enojo, que se irritan fácilmente, Señor, sino que ayúdanos a poder pulir este amor, a poder a que sea lo que primero aflora de nosotros, Dios, a que sea un medio, una atmósfera, un ambiente en el que podamos movernos, así como lo hacía nuestro Señor, Dios mío, y por sobre todo ayúdanos a día a día a sostener una disciplina, una rutina, principalmente de comunión con vos, para poder identificarnos, para que nos ayudes a como hemos estado aprendiendo, Dios, a cada día poder tener la mente de Cristo, que la mente de Cristo sea, que nosotros podamos parecernos cada vez más, podamos tomar identidad, y que particularmente una de esas características de la mente de nuestro Señor es este amor incondicional, este amor ágape, como estábamos leyendo. Yo te doy gracias, Dios, y te ruego una vez más que nos guíes, que nos ayudes, que nos muestres, que nos examines, para que podamos día a día perfeccionar este amor y podamos ser conocidos como tus discípulos, como seguidores tuyos, por poder mostrarlo, Dios, por poder mostrar este amor. Gracias te doy, Dios, te pido una bendición especial para aquellos que están del otro lado en este momento, que han dispuesto este tiempo para poder escuchar tu palabra, Dios mío. Te ruego que pueda llegar a los corazones, que nos ayudes a poder llegar a las mentes, pero principalmente que vos puedas tocar sus corazones, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, nos vemos. Será hasta la próxima. Gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos. Los queremos. Los queremos. Chao. Chachi.